La primera vez que vi a un hombre morir por un beso, el órgano todavía sostenía una nota alegre. Era la misa de bodas, llena de flores blancas y promesas limpias. Yo cantaba en el coro con la garganta domada por años de himnos, cuando el padre Elías anunció el beso de paz. Las parejas se giraron, sonrieron, se acercaron con esa inocencia teatral que uno finge frente al altar. El novio besó a la novia. Un beso breve, correcto, y aún así el aire cambió. Lo juro, el incienso se volvió metálico como sangre escondida. El novio se separó con los ojos muy abiertos, como si acabara de leer una frase prohibida en la boca de ella. Quiso reír, quiso decir amén, pero su lengua no obedeció. Cayó de rodillas. Luego de costado. Luego quieto con una paz horrible en el rostro. Los invitados tardaron segundos eternos en entender. Alguien gritó. Otro rezó fuerte como si el volumen pudiera ahuyentar la muerte. Yo no grité. Me quedé mirando la boca del hombre porque sus labios formaban una palabra sin sonido, Inés. Y entonces la vi. En el fondo junto a una columna, una novicia con el hábito impecable. Su rostro era sereno, casi bello, casi triste. Me miró directo como si ya supiera mi nombre, y se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio. Esa noche, cuando el padre Elías ordenó cerrar las puertas de la iglesia por dentro, entendí que el funeral iba a empezar antes del amanecer. Si crees que las iglesias son lugares seguros, nunca has escuchado cómo suenan por dentro cuando se cierran con llave. El padre Elías me hizo bajar a la sacristía con una excusa torpe: necesito tu voz para rezar. Pero su voz temblaba. No era un temblor de fe, sino de culpa. La sacristía olía a vino, madera vieja y secretos. Elías apoyó las manos sobre la mesa donde se preparan los objetos sagrados y me miró como si yo fuera un espejo que no quería enfrentar. No digas nada de la novicia, ordenó. Yo iba a preguntar cuál novicia, pero mi garganta se endureció cuando él pronunció el nombre que el muerto había formado con los labios: Inés. Ella no debía estar aquí, dijo. No debía acercarse al altar. No debía tocar el ritual. Cuando lo dijo noté algo: en el cuello del padre, debajo del cuello clerical, asomaba una marca morada, como un beso antiguo que no se había borrado. Un beso que parecía más una firma. Me habló de un relicario guardado por obediencia, de una reliquia que se venera sin mostrarla, labio del mártir. Hay cosas que se besan una vez y te cambian para siempre, murmuró. Y ahí, entre candelabros y telas litúrgicas, la puerta se abrió sin que nadie la tocara. Inés entró con pasos suaves. No sonrió, pero su presencia fue casi sensual, el tipo de silencio que te roza la piel. Se acercó a mí, no al padre. Tú cantas la paz, susurró. ¿Puedes cantarla cuando la paz muerde? Sentí su perfume, incienso y algo humano, y vi como Elías retrocedía como si ella fuera fuego. Inés me rozó la mano. Fue un contacto mínimo, pero me dejó el pulso fuera de control. Y en ese momento detrás de nosotros el relicario hizo un sonido como si respirara. Hay miradas que no miran, reclaman. Inés me sostuvo la vista con una calma que no era santa ni inocente, era la calma de quien sabe exactamente que puede romperte. El padre Elías intentó interponerse, murmurando oraciones rápidas, pero su voz sonaba como un papel mojado. Padre, dije, ¿qué es ese relicario? No respondió. Inés sí. Una boca que nunca aprendió a callar, contestó, y se acercó al armario donde guardaban la reliquia, como si fuera parte de su rutina. Yo debería haber huido. Lo sé. Pero mi cuerpo no siguió la lógica, siguió el misterio, y esa tensión rara, casi prohibida, que nace cuando lo sagrado y lo deseado se rozan en la misma frase. Inés extendió la mano hacia el relicario y la retiró antes de tocarlo, como si el vidrio quemara. Sus dedos temblaron apenas. Por primera vez vi algo humano en ella, miedo.
Elías confesó una parte como quien suelta migajas para no entregar el pan. Dijo que la reliquia se guardaba desde una tragedia antigua. Dijo que había un ritual de paz, que no era exactamente el oficial, un gesto secreto transmitido por ciertos sacerdotes. Dijo que el beso debía ser puro porque si no lo era, la paz se convertía en otra cosa. ¿Beso de muerte?, pregunté sin pensar. Elías me miró como si yo hubiera dicho el nombre verdadero de un demonio. Inés soltó una risa baja, casi dulce. Lo llaman así para no decir la palabra hambre, susurró. Y entonces se inclinó hacia mí, lo suficiente para que yo sintiera su aliento en la comisura de mi boca. No fue un beso. Fue una amenaza hecha de cercanía. La gente cree que el deseo es pecado, dijo. Pero el pecado real es fingir que no existe. En ese instante el relicario vibró. Una condensación apareció por dentro como huellas de labios. Y en el vidrio se dibujó letra por letra una frase corta: cántame. Punto. Nunca había visto un objeto sagrado comportarse como un animal. El relicario estaba cerrado, sellado, bendecido, y aún así parecía vivo. El padre Elías hizo la señal de la cruz tantas veces que sus dedos se cansaron. No lo mires, ordenó. Pero yo ya lo había mirado, y lo peor es que una parte de mí quería mirarlo más. Inés bajó la voz como si estuviera contando un secreto erótico en un confesionario. Dicen que el mártir murió sin renunciar a su fe. Le cortaron la voz. Pero la voz no vive solo en la garganta. Sus ojos se deslizaron hacia mi boca. A veces vive en los labios. Elías intentó negar, pero su negación sonó a derrota. Me contó entonces la historia que no se cuenta en los sermones. Un sacerdote antiguo obsesionado con la idea de la paz perfecta, buscó una reliquia que purificara cualquier beso. La encontró, la veneró y el primer ritual dejó cadáveres. Desde entonces se decidió a ocultarla. La paz no se fuerza, dijo Elías. La paz se recibe. ¿Y por qué sigue aquí?, pregunté. Inés respondió con una serenidad insoportable: porque alguien la alimenta. Al decirlo, levantó el mentón hacia el padre. Elías palideció como si lo hubieran desnudado. Yo vi su marca en el cuello otra vez. Comprendí, ese beso antiguo no era de amor. Era de pacto. El relicario volvió a vibrar. Las velas titilaron. Y por un segundo escuché una voz sin garganta, como un canto lejano dentro del vidrio. Me atravesó el pecho como una nota perfecta, demasiado hermosa para ser segura. Inés se acercó a mí y me susurró: el mártir quiere tu voz porque tu voz abre puertas. Y cuando abras la puerta, no podrás decidir quién entra. Quise retroceder, pero mis pies no respondieron. Elías abrió la boca para rezar, y la puerta de la sacristía se cerró sola con un golpe seco. El golpe sonó como un sello. Como una sentencia. Si alguna vez has sentido celos de Dios, sabes lo humillante que es. Yo lo sentí allí en esa sacristía, viendo cómo Inés miraba al padre Elías con una mezcla de lástima y posesión. Y aún así, cuando ella volvió los ojos hacia mí, mi cuerpo reaccionó como si me llamaran por mi verdadero nombre. Elías, dijo ella sin respeto, no puedes seguir ocultándolo. La boda fue solo el inicio. La iglesia está hambrienta. El padre golpeó la mesa. No hables así en la casa del Señor. Inés alzó una ceja. ¿La casa del Señor, o la tuya? Su tono no era agresivo, era íntimo. Como si compartieran una historia que yo no tenía derecho a escuchar. Entonces Elías confesó algo que me retorció el estómago. Años atrás, en un retiro, él besó una reliquia para probar su fe. La reliquia le devolvió una paz intensa, casi eufórica. Me sentí limpio, dijo, y en esa frase había vergüenza. Y quise repetirlo. Como una adicción que se disfraza de devoción. Cada vez pedía más, añadió Inés, sin quitarle los ojos.
Y tú le diste más. No con vino ni con pan. Con personas. Mi garganta se secó. ¿Personas?, pregunté. Elías no negó. Lloró sin lágrimas. Y en ese silencio el drama tomó forma. El padre no era víctima, era cómplice. Inés no era tentación, era mensajera o cazadora. El relicario respiró otra vez. Yo lo sentí como un tirón suave en el pecho, como si alguien me agarrara del alma con dedos fríos. La frase cántame volvió a aparecer, más nítida. Inés se acercó a mí y por primera vez su voz se quebró. Si cantas para él, lo alimentarás. Si no cantas, lo enfurecerás. Yo miré al padre. Él me miró suplicando. Y entre ambos en el vidrio se formó una última palabra, lenta y cruel: bésame. La siguiente misa comenzó con una sonrisa falsa en todos los rostros, como si la muerte de la boda hubiera sido un accidente y no una advertencia. El padre Elías insistió en seguir, por el bien de la comunidad. Yo sabía que mentía, seguía por el bien de su miedo. Inés estaba en un banco lateral, inmóvil, rezando con los labios apenas abiertos, como si practicara un beso. Cuando llegó el momento del beso de paz, el aire se tensó. Yo canté más bajo, intentando no alimentar nada. Pero el órgano, como poseído por su propia nostalgia, se elevó en una melodía que parecía abrir un pasillo invisible entre las bocas. Una pareja anciana se besó. Fue tierno, al principio. Luego el beso duró demasiado. Sus manos se aferraron con fuerza, sus ojos se perdieron, y un sonido húmedo, no explícito pero imposible de ignorar, salió de sus labios como un suspiro ajeno. La mujer intentó apartarse, pero la boca del hombre parecía pegada a la suya por una promesa de hierro. «Sepárense», gritó alguien. El padre Elías levantó el cáliz como un escudo, pero su mano temblaba. Y entonces ocurrió, la paz se volvió negra en los ojos del hombre. Su beso dejó de ser humano. Se volvió consumo. La mujer cayó primero, como si le hubieran robado el aliento. El hombre la siguió con una serenidad que helaba. Yo escuché un susurro recorrer la iglesia, como un viento que sabe tu pecado, beso de muerte. Inés se puso de pie y me miró como si yo fuera la última llave. Su mano tocó su propia boca y luego señaló la mía. Ahora entiende, dijo sin voz, solo con gesto. Y en el altar el cáliz se agrietó, dejando caer una gota oscura que no era vino. Dicen que las estatuas no se mueven. Esa tarde yo aprendí que lo dicen para poder dormir. La iglesia ya no olía a incienso, olía a velas enfermas, a aceite rancio, a algo antiguo despertando. Mientras la gente huía, el padre Elías cerró las puertas otra vez. No podemos dejarlo salir, repetía, como si el mal fuera humo. Inés caminó hacia el altar con una determinación tranquila. Yo la seguí, pero no sabía hacer otra cosa que seguir la música del peligro. Ella se inclinó frente a la imagen de la Virgen y susurró una oración que no reconocí. Sus palabras sonaban latinas, pero torcidas como un espejo que miente. Entonces las velas lloraron. No cera, aceite oscuro. Gotas espesas que bajaron como lágrimas sucias, manchando el mantel blanco del altar. El padre Elías cayó de rodillas, balbuceando súplicas. Yo miré la estatua. La Virgen parecía igual, hasta que no lo fue. Su cabeza giró un poco, apenas un grado, lo suficiente para que yo lo notara. Lo suficiente para que el mundo se me partiera. Inés me sostuvo por la cintura para que no cayera. Fue un contacto firme, demasiado íntimo para un lugar sagrado, y aún así fue lo único real en medio de lo imposible. No es ella, murmuró. Es lo que la gente proyecta cuando necesita que alguien lo perdone todo. Elías levantó la vista y por fin dijo la verdad completa: la reliquia no bendice. Marca. Y cuando marca, exige repetición. Del relicario, desde la sacristía, llegó un sonido, un golpe desde dentro.
como labios intentando salir. Inés me miró con una tristeza nueva. Te va a pedir tu paz, dijo. Y tu paz tiene un precio. Hay un tipo de revelación que no ilumina, quema. La tuve cuando sentí que mi voz ya no era solo mía. Cada vez que respiraba, algo respiraba conmigo. Cada vez que pensaba no, mi cuerpo respondía sí con un latido más rápido. No era deseo simple. Era una mezcla peligrosa, deseo, miedo y una extraña necesidad de absolución. Inés me llevó a la sacristía. El padre Elías se quedó atrás, rezando como quien intenta borrar un crimen con palabras. Frente al relicario, el vidrio estaba empañado por dentro. Como si una boca invisible hubiera estado besándolo sin parar. Inés colocó su mano sobre mi pecho, justo donde se siente el canto antes de salir. Tu voz abre lo que otros solo cierran, dijo. Por eso te eligió. Sus dedos no hicieron nada indecente, pero el gesto fue íntimo, una promesa corporal en un lugar donde todo debería ser solo espíritu. Elegido para que logré decir. Ella tragó saliva. Para ser recipiente. Para que el mártir vuelva a besar el mundo con tu boca. El relicario golpeó una vez fuerte. El vidrio se agrietó en una línea mínima, como una sonrisa. Yo retrocedí. Inés no. Sus ojos brillaron con lágrimas que no caían. Yo quise detenerlo, confesó. Yo entré al convento para encerrarlo. Pero cuanto más lo encierro, más sueña con salir. ¿Y el padre?, pregunté. Inés miró hacia la puerta. Elías lo alimentó por miedo, y por placer. No lo odies. Entiende, la paz puede ser la droga más cruel. El vidrio se abrió con un clic suave. No explotó. No gritó. Solo se abrió como una boca que al fin recibe permiso. Y dentro, en lugar de un objeto, vi una sombra con forma de labios. El final no llegó con gritos. Llegó con un silencio tan limpio que parecía santo. La sombra de labios flotó un instante sobre el relicario abierto como una oración sin cuerpo. El padre Elías entró corriendo y al verla se quebró. Perdóname, suplicó. No a Dios. A eso. Inés me tomó la mano. Escúchame bien, dijo, y su voz temblaba por primera vez como una persona real. Si lo besas por miedo, te devora. Si lo besas por hambre, te posee. Solo hay una salida, darle paz sin darle permiso. ¿Cómo se hace eso?, pregunté con la garganta ardiendo. Inés se acercó tanto que el mundo se redujo a su rostro. No fue vulgar. Fue intensamente humano. Con un beso que sea despedida, no invitación. Elías quiso interponerse, pero la sombra lo tocó antes. No un golpe, un roce. El padre cayó como caen los árboles viejos, sin resistencia, con una serenidad terrible. En sus labios apareció la misma palabra que yo había visto en el muerto, Inés. La sombra avanzó hacia mí, atraída por mi voz. Sentí el impulso de cantar, de abrirme, de entregarle esa paz adictiva. Y en ese momento Inés me besó. Fue el beso de paz más doloroso que existe, el que te obliga a renunciar. Sentí frío, y alivio, y algo que se soltaba de mi pecho como un hilo negro cortado. La sombra retrocedió como ofendida. Luego se pegó a la boca de Inés. Ella se separó despacio, mirándome con ternura y condena mezcladas. Y entonces vi lo imposible, en sus labios, una línea roja, como tinta viva, escribió mi nombre. No era amor. No era fe. Era un contrato. Y yo entendí que la paz, a veces, es solo otra forma de quedarse marcado. La primera mañana después del desastre, la iglesia olía a detergente barato y a mentira fresca. Habían fregado el mármol, cambiado los manteles, encendido velas nuevas, como si la limpieza pudiera reescribir la noche.
Yo volví solo porque hay heridas que uno necesita tocar para creer que existen. En el altar ya no estaba el cáliz roto. Tampoco el relicario. El obispado dijo incidente, sugestión colectiva, pánico. Nadie pronunció el nombre de Inés. Nadie pronunció el mío. Me senté en el banco donde ella rezaba. El silencio era perfecto, demasiado perfecto. Y entonces lo sentí, un cosquilleo en la comisura de los labios, como cuando la piel recuerda un beso que no pidió. Saqué el móvil para grabar una nota de voz, por costumbre, por miedo, y mi garganta respondió con un hilo de canto, involuntario, como si alguien afinara mi pecho desde adentro. En la pantalla, el audio no mostraba mi nombre. Mostraba una sola palabra: paz. Quise reír, pero mi reflejo en el vidrio de una vitrina me devolvió otra cosa. En mi cuello, donde antes no había nada, apareció una marca tenue, la curva exacta de unos labios. No era amor. No era fe. Era un sello. Me levanté para irme y la estatua de la Virgen, lo juro por todo lo que aún me queda, parecía mirarme distinto. Como si ya supiera lo que yo apenas comprendía, que hay rituales que no terminan con un amén. Al cerrar la puerta, escuché dentro de mí una voz sin garganta. Cántame, y te devuelvo la paz. Y supe que el próximo beso no sería un accidente. Sería una elección.